La invitación fue para toda la parroquia. Pero los buenos son pocos, siempre ha dicho el Señor. La selección de la selección de la selección. Así que vamos a empezar rezando, ¿ya? La oración, por supuesto, por las vocaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recemos todos. Señor Jesús, te pedimos que envíes a tu mies buenos operarios. Dígnate suscitar en tu iglesia y en particular en nuestra parroquia muchos y santos sacerdotes que procuren la gloria de tu Padre y la salvación de las almas. Señor Jesús, envía vocaciones a tu iglesia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. ¿Y aquí no hay nada más para tomar? Bueno. Hoy día tenemos la alegría de tener invitados a los papás de un seminarista junto a otro seminarista. O sea, 4 invitados, pero ya no puede ser mejor. ¿Y para qué fueron invitados? Para que nosotros podamos conversar con ellos y al mismo tiempo conocer algo que nosotros no conocemos y que millones de personas no conocen. Cómo el Señor los llamó y más todavía, cómo ellos respondieron al llamado y cómo los papás de uno que fue llamado y respondió al llamado vivieron esa experiencia de papás. Cuando Domingo le dijo a Domingo, Carlos, ¿y ella? Anita, a Carlos y Anita, no sé si se los dijo a cada uno, a los dos juntos o a cada uno en privado, a uno antes y otro después, en fin, no, yo quiero ser cura. A lo mejor se sentó en ese momento porque dijo, oh. Pero eso lo vamos a saber después, ellos lo vamos a saber después. Entonces todo eso para nosotros es muy importante porque tenemos que entender y comprender de que Dios llama, pero tenemos que tener una conciencia de que hay una necesidad, pero ya tremendamente grande, de vocaciones al sacerdocio, de que hay una necesidad de sacerdotes inmensa en nuestra patria, en nuestra arquidiócesis y en el mundo entero, Y de ahí entonces tenemos que crear conciencia de que tenemos que trabajar por, no solamente rezar, que es lo primordial, sino también actuar. Y ahí vamos a ver si acaso resulta alguna idea. Pero lo principal es escucharlos a ellos. Y entonces vamos a la primera pregunta que le hacemos a ellos dos. Al cachipún. ¿Quién primero? ¿Él gana? Ya, Domingo. Entonces, la primera pregunta es, cuéntanos un poco cómo se te ocurrió o qué se te ocurrió y por qué se te ocurrió ser cura. Buenas noches, qué bueno que hayan venido, qué gusto tenerlos acá. Bueno, gracias Padre por invitarnos también, gracias Alejandro, está ahí muy conectado. Y bueno, yo soy Domingo García, está mi papá acá presente, tengo 24 años y este es mi 6º año de formación. Y en el seminario son 9 años y un día más o menos de formación. No, mentira, son como 9 años y medio de formación. Y estoy cursando el 6º. Y yo me empecé a plantear la vocación, por así decirlo, o el Señor quiso que yo me empezara a plantear la vocación en esa época tan
complicada, pero tan bonita también, en que los cabros, los jóvenes empiezan a preguntar qué va a pasar con sus vidas cuando salgan del colegio. Yo salí del colegio, postulé al seminario y me aceptaron, milagro. Y bueno, en esa época yo no sabía muy bien qué podía estudiar, me iba más o menos bien en todo, le tenía como un cariño a más o menos todas las materias, tenía buenos ejemplos profesionales de mis papás, como médico, como enfermera, también como mi hermano, variedad, en fin, filosofía, derecho, mis primos ingenieros, como que tenía varios testimonios en mi vida que podía seguir. Pero yo sentía que era no era por ahí, en el fondo. Y también sentía que algo me quería decir el Señor cuando no sentía una inclinación especial como por nada en específico. O sea, como tu camino no va a ir por ahí. Bueno, eso por un lado. Y en ese proceso de ver qué iba a pasar conmigo cuando terminara el colegio, cuando diera en ese tiempo la PSU, me empecé también, simultáneamente, iba madurando más en mi fe. Iba conociendo un poco más a Jesús, apreciando cada vez más la Eucaristía. Me acompañaba con el capellán del colegio, un sacerdote del Opus Dei, muy bueno, que ahora somos amigos. Ese tiempo era como una relación de acompañamiento, ahora una relación amistosa. Y yo sentía que el Señor me pedía un poco más, un poco más. Y yo pensaba que eso se traducía como muy prácticamente en empezar a hacer un rato de oración en la tarde. Decía, bueno, ya hago mi rato de oración en la mañana, quizá ahora el Señor me está pidiendo que haga un rato de oración en las tardes. Eso significa como un poco más. Y lo comenté con el acompañante, me dijo, súper bueno, no te va a hacer mal, rezar un poquito más, súper bien. Y esa misma tarde me dispuse a rezar un rato en el living de la casa, en fin, tranquilo, con uniforme, así como ese. Me acuerdo que estaba oscuro, tenía que haber sido más o menos como invierno. Y no llevaba, me había puesto en oración y no llevaba ni 2 minutos y empecé a sentir como una sensación como de inmensidad, por así decirlo. Como tremendo. Algo que me superaba, una invitación que me superaba. Y yo pensé, no era solamente la oración de la tarde. Era mucho más, era mucho más. Y con el tiempo, bueno, yo sentía que el Señor le quería que le entregara mi vida y yo no sabía en qué significaba eso, si era, bueno, no sé, en las múltiples ofertas que ofrece el Señor. Y ahí conversándolo con el acompañante, viendo un poco mi historia de vida, poniendo un poco más atención a los guiños que da Dios como en el día a día, que son comentarios muchas veces, como cosas en que uno se fija un poco más en las cosas que lee. Ahí me di cuenta que el Señor me llamaba al sacerdocio. Y al sacerdocio diocesano, que era lo más raro. Porque experiencia de parroquia en mi vida, la misa de los domingos, al cura que uno los quiere harto, de repente le pide que lo confiese, y ya. Y ahí fui descubriendo lo que era la diócesis, lo que era el seminario, lo que era el seminarista diocesano. Pero si me preguntan, ¿cómo se te ocurrió ser cura diocesano? No tengo idea. No tengo idea, porque no es lógico que se me hubiera ocurrido así nomás. No podría haber pensado, bueno, no sé, pues, como en la formación del Opus Dei, podría haber sido numerario, en fin, y ahí, bueno, yo veía que era el sacerdocio mi camino. Entonces por ahí ya estaba la pista como más o menos dada, más o menos clara. Eso yo creo que responde la pregunta, ¿no, padre? Sí. Ya. Después le vamos a preguntar cómo fue el momento cuando se lo dijo. ¿Ya? Pero ahora ponemos a Pablo. Señora, me hizo amigo. Bueno, soy Pablo Ibarra, yo soy mucho más viejo que Domingo. Tengo 35 años, estoy en 7º año de formación. Bueno, y como se habrán dado cuenta, mi vocación es mucho más tardía. Yo estudié literatura inglesa antes de entrar al seminario, estudié literatura inglesa y pedagogía, hice carreras paralelas, trabajé antes de entrar al seminario. Entonces mi periplo antes de decidirme es bien grande. Yo viví con mi familia en Sudáfrica, después viví
solo, haciendo ya un discernimiento mucho más profundo en Inglaterra. Yo participaba en el movimiento de Schoenstatt, tampoco, igual que Domingo, tampoco participaba en una parroquia, así que somos un mal testimonio, padre, perdón. Pero siempre, como en todo lo que yo iba haciendo y en todo lo que me iba pasando, no sé, en la universidad, en el apostolado, en el trabajo, yo iba sintiendo, yo me sentía muy feliz, pero cuando llegaba a la casa quedaba como con gusto a poco, que decía como, pucha, qué ganas de extender esto, como extender, no sé, estas misiones de verano, estas misiones de invierno, este apostolado con los chicos en el movimiento, con la juventud masculina. ¿Cómo hacer de esto algo más grande, como más extensivo en mi tiempo? Y cada vez quería dar como más tiempo al apostolado, quería darle más tiempo a estar más tiempo, no sé, en el santuario, a estar más tiempo, no sé, haciendo adoración al Santísimo, a estar más tiempo como trabajando con los chicos o trabajando en el apostolado que me tocaba hacer. Y eso poco a poco fue mutando en este como servicio, en esta entrega al Señor, que querer consagrar mi vida al Señor. Y claro, al principio en el movimiento hay muchas opciones de consagración, no sé, desde ser del Instituto de Familia, como familia consagrada, ser padre de Schoenstatt, ser hermano de María, que es un laico consagrado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones. Y yo decía, ¿cómo descubrir la mía? ¿Cómo encuentro la mía? Y me acuerdo que viviendo en Sudáfrica, con mi familia, estaba, claro, yo era, el movimiento es movimiento apostólico de Schoenstatt, entonces tenéis que hacer un apostolado, o sea, estáis jodidos, tenéis que hacer un apostolado, sea cual sea. Y en Sudáfrica yo estaba solo estudiando, tal vez era mi primer apostolado, pero necesitaba hacer como otro más. Y empecé a asistir a un hogar de la Hermana de la Caridad y a darle alimento. O sea, me sentaba en una sala que era de 0 a 12 meses y yo les daba leche a las guaguas. Esa era mi pega, sentarme en el suelo con una guagua y una mamadera y darle leche. Y me pasaban en una guagua, sacaba la mamadera, me pasaban otra. Y así era como, alcanzaba a darle, no sé, leche a 6 guaguas en el turno que me tocaba. Y ahí se despertó en mi corazón a los 20 años como, quiero ser papá. Ese fue como el primer impulso, como, quiero ser papá. Y después como, quiero ser papá, pero quiero ser papá de muchos. Así quiero ser papá de 10 guaguas. Quiero ser papá de 12 ya. Después empecé a pensar como, bueno, pero ¿qué egoísta voy a hacer? ¿Qué va a pasar como con esta guagua? Algo me está diciendo Dios. Si me hizo conocer estas guaguas que están acá, que no son mías, ya le voy a decir, voy a decirle a mi futura esposa que quiero tener las mías, pero además queremos que adoptemos muchas guaguas. Yo soy bien intenso, por si acaso. Entonces, quiero tener las mías y además adoptar algunas. No, es muy poco, quiero tener muchas. Y después pensaba, pero pucha, la guagua es súper cara, entonces voy a tener que trabajar un montón, pero ¿cómo voy a lidiar como mi trabajo y mi querer ser papá? Entonces, poco a poco Dios me fue mostrando que, claro, era este deseo de paternidad, pero una paternidad también mucho más espiritual. Porque también el deseo de consagrarme a Él, el deseo de estar frente al Santísimo, las hermanas de la Caridad tienen esta como doble misión de adorar al Señor en la Eucaristía, pero también adorar al Señor vivo en el apostolado. Entonces decía, pucha, también quiero estar en el Señor, también quiero estar frente al Santísimo, quiero estar como frente a Él. Y ahí fue mutando un poco esta vocación de querer ser papá, pero papá de muchos, papá en la iglesia. Y bueno, sucede, yo llego a Chile como con todo este fuego apostólico y le digo a los padres de Schoenstatt, de acá de Chile, mire, quiero postular a los padres, quiero descubrir mi vocación, esta es. Yo no le había contado a mis papás porque todavía no, era como incipiente. Y el día que yo empiezo mi postulación, como mi proceso de postulación, mi mamá le avisan o no avisa, mi mamá no avisa a la familia que le dio cáncer. Entonces, como que yo digo, no, a ver, mi mamá en ese momento es más importante que yo, que mi propia vocación, entonces la pospuse y le digo al padre que me estaba acompañando que hasta aquí no me llegábamos por ahora porque tenía que preocuparme de ello.
Cuento corto, mi mamá fallece, me olvido de esto, como que esto queda como en el cajón, en la cómoda, en el último cajón, ahí está, y sigo, me preocupo de la universidad, me preocupo de sacar la carrera, me preocupo de estar con mi papá, con mi hermano, también de mi propio dolor como hijo. Mi mamá duró muy poquito con la enfermedad, duró solo 6 meses. Entonces, claro, mi propio dolor también, como vivir mi propio duelo, acompañar en el duelo a mi papá, a mi hermano, y listo. Pero el Señor te pasa la cuenta, pues así como, ok, yo puse esta vocación en tu corazón, no voy a dejar que te olvides de ella. Y seguía participando en Schoenstatt y me voy de voluntario a Manchester, como por este mismo deseo de querer clarificar y decir, listo, hasta aquí nomás llegamos, como obvio que me van a decir que no, porque soy súper viejo, porque estás en último año, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijeron que no. Los padres de Schoenstatt me dijeron que no. Y eso para mí también, al principio, como que en mi cabeza, aquí atrás decía, hay una gran posibilidad que me digan que no. Pero también, como los signos, los tiempos dicen, obvio que te van a decir que sí. Y ahí, bueno, me dijeron que no. Y para mí me generó eso muy gran dolor. Como un dolor muy, muy grande. Pero ese no también como que me hizo crecer en la fe. Más que alejarme de él, me hizo acercarme a él de otra forma. Y yo le decía, me acuerdo perfecto que yo le decía al padre David, que era el que me acompañaba en ese momento, un padre sudafricano que vivía en Manchester, yo le decía al padre, pero yo quiero ser como usted, quiero ser cura como usted, así. Y él era un padre de Schoenstatt, pero era párroco. Y me decía, es que tú no querías ser padre de Schoenstatt, tú querías ser párroco. Y yo, ¿qué es eso? Como, tú querías ser cura diocesano, ¿qué es una diócesis? ¿Qué es como ser diocesano? ¿Qué es eso? Yo no entiendo nada. Y ahí, poco a poco, fue de nuevo mutando esta vocación en ser sacerdote, pero al servicio de una iglesia diocesana. Llego a Chile, sigo trabajando y esto como era, yo le contaba a mi papá que era como un puzzle, así. Yo me imaginaba como un rompecabezas que está, no sé, 100 piezas y yo lo completé con 90. Entonces le faltan pedacitos. Y yo lo veía incompleto. Y cuando yo empiezo a postular al seminario diocesano, cuando yo empiezo como este proceso, como que iban pasando como pequeños hitos y iba poniendo como nuevas fichas o nuevas piezas en el puzzle. Y cuando me pasó perfecto, me acordaba como perfecto que cuando yo entro al seminario el primer día, 12 de marzo, y digo como, aquí estoy, es como, me emociono porque es como si la última pieza se hubiese puesto del puzzle. Y encontré como, este es mi lugar definitivamente. Y este es el lugar que Dios quería para mí. Entonces, esa es mi vocación. Así que ha sido muy lindo, muchas gracias. Ya. Entonces ahora, cuenta cómo fue cuando le dijiste a tus papás, yo quiero ser sacerdote. ¿Qué caso te acuerdas de la fecha, el día, el lugar, etcétera? Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo que ya lo tenía más o menos pensado. Yo quería contarle a mis papás, no que quería ser sacerdote propiamente tal, sino que quería contarles que quería postular al seminario para ser sacerdote. Esa formulación fue en mi cerebro. Le digo, quiero ser sacerdote, yo pensaba, pero van a pensar que no he hecho un proceso de cómo se postula al seminario. Y si le digo, quiero ser seminarista, van a decir, este gallo no quiere ser sacerdote, solamente quiere vivir la experiencia. Entonces dije, no, tengo que formularlo bien en mi cerebro. Entonces me acuerdo de haber estado como caminando en mi pieza pensando, quiero entrar al seminario para ser sacerdote. Ya no está tan difícil. Quiero entrar al seminario para ser sacerdote. Ya, súper bien. Y ya era tiempo de contarle porque había habido una jornada vocacional en el seminario y yo fui por mi cuenta, en el fondo. Sí. Yo les conté que iba a ir como a la playa con unos amigos, les pedí el auto y me fui al seminario. Así es, me escapé. Y lo pasé pésimo porque me llamaron entre medio, fue un caos. Entonces dije, ya, para la segunda jornada, la segunda como convocatoria en el seminario, les tengo que contar.
porque si me llega a pasar algo, sí, me llega, tal cual. Y necesitaba cómplices también, para poder llegar a un buen plan de discernimiento. Entonces, una semana antes de la segunda jornada, un día como un 31 de mayo, porque yo busqué una buena fecha, dije, no les voy a decir cualquier fecha. Entonces dije, bueno, la fecha de la visitación, que además después va a ser muy importante para mí. Y me acerqué a la pieza de mis papás. Me acuerdo que creo que mi mamá estaba leyendo, mi papá también, ahí en su cama y en el sillón que tienen ahí. Y me puse un poco nervioso, hice como una tranquilidad interna y dije, oye papá, mamá, les quería contar algo. Ah, ya, así como, cuéntanos, ¿qué pasa? No, quiero entrar al seminario para ser sacerdote. ¿Me miraron? Ya, déjate molestar. Yo, no, en serio. Y ahí mi mamá me acuerdo que me quedó mirando. ¿En serio? Sí, en serio. Bueno, y de ahí no me acuerdo mucho más de lo que pasó. Claro. Pero me acuerdo que tenía esta como urgencia por contarles porque yo también sentía como la urgencia un poco la urgencia, que se entienda bien, de entrar al seminario, porque yo veía que si el Señor me llamaba a eso, tenía que dejar como de sacar la vuelta en el fondo. Si eso era lo que me pedía, yo tenía que ser como sincero con este llamado y tenía que responderle así tal cual. No iban, o sea, yo pensaba, en el mundo hay muchos abogados, en el mundo hay muchos médicos, en el mundo hay muchos ingenieros. Entonces, bueno, pero el Señor me quiere sacerdote, para allá voy. No hay tiempo que perder en el fondo. O sea, hay muchos lugares que necesitan cura. Bueno, pero eso fue como contarle a mis papás. Ahora les toca a ustedes. Hola, gracias por oírnos. Tal vez un poco de contexto. Nosotros tenemos 7 hijos y nuestro hijo mayor, cuando tenía 6 hombres y una mujer, y en nuestro hijo mayor, cuando era chico, nos dijo que quería ser numerario Opus Dei. Y ya, bueno, ni un problema, vocación laical, no sé qué, pero claro, después cuando cumplió 17 años, nos dijo que además se quería ir a Estados Unidos, porque allá había mucha labor que hacer y que quería estudiar allá. Y entonces, claro, eso ya era distinto, porque era que un chiquillo se fuera incluso antes de terminar el colegio. Y estuvo 6 años allá, así que eso fue una cosa fuerte para nosotros. O sea, yo me acuerdo de haber llorado mucho. Llorábamos juntos, porque era el mayor y se fue, y los otros niños lloraban. Había uno que lloraba desconsoladamente, era una laraca. Siempre me acuerdo y me da un poco rabia, porque después ese también pidió su admisión a la UPUD y se fue a Francia, y estuvo allá 14 años. Entonces era como... Y ahora, además, está en el Líbano, entonces ya... así que para nosotros no era tan raro esto de que alguien decidiera ser célibe y en el fondo hacer una vida como entregada a Dios, no en la casa. Pero la verdad es que yo siempre rezamos por nuestros hijos, porque fueran santos. Yo decía el otro día a alguien, incluso antes de ser concebido, era como, pucha, que sean santos. Pero nunca rezamos, ni Carlos ni yo, porque un hijo fuera sacerdote. O sea, es que a mí no se me habría ocurrido. Bueno, yo vengo de un colegio laico, en mi familia piadosa y buena, pero yo la verdad es que cuando nosotros nos casamos, con suerte sabía rezar el rosario. Carlos no, Carlos viene de un colegio jesuita, tenía mucha más formación. Pero nada, era eso. Y Domingo es el menor de nuestros hijos, es el 7º. Y era buen alumno, le encantaba salir y pasear, era seco sigue siendo seco para bailar. Y lo que sí era raro era que no decía qué quería estudiar. Eso era raro, que no dijera en tercero medio qué quería estudiar. Entonces eso era un poco raro. Y él no se acuerda exactamente, pero cuando nos dijo, me dijo, porque no estaba su papá en la pieza, estaba sola. Y me acuerdo patente ese día, porque como que se acercó y me dijo, bueno, ¿y tú quieres
¿quieres saber qué quiero estudiar? Entonces yo, me acuerdo leyendo algo, le digo, sí, claro, dime, pero no sé, en realidad había harta libertad para estudiar lo que quisiera. Entonces me acuerdo que me dijo, es que me quiero ir al seminario, me dijo. Entonces yo me acuerdo, le dije, ¿a qué seminario? Entonces me dijo, al seminario para ser sacerdote. Y yo me acuerdo que ahí lo miré y le dije, ¿qué? Entonces me dijo, mamá, ¿por qué reaccionas así? Entonces le dije yo, es que ¿estás hablándome en serio? O sea, es que esto no estaba en mis libros. O sea, fue como que me hubiera dicho, no sé, me voy a la luna. No sé, fue una cosa muy, muy extraña. Y además después me dijo, dile tú al papá. Y yo le dije, esto sí que no. Aquí en esta casa cada una perra con lo propio y tú le vas a decir al papá. Y la verdad es que yo me quedé como bien muda como 2 días. Estuve como muda. Porque para mí una vocación de celibato apostólico, lo que yo conocía en el Opus Dei, una vocación laical, yo conocía muy bien los centros del Opus Dei, sabía cómo era la vida de familia, pero en mi mente la vocación de sacerdote diocesano era una vocación extremadamente dura. O sea, era como símbolo de sacerdote solo, en una parroquia, ojalá que alguna señora por ahí amorosa le diera a comer o lo ayudara, y además lleno de trabajo, bueno, entre sacramentos, visitando gente, demandado por todos lados, probablemente súper pobre además. Entonces fue como, uy, esto sí que como que no. Yo me decía a mí misma, pucha, tú que rezaste tanto por la santidad y por la generosidad y todo, y aquí yo me encontraba como diciendo, esto no me gusta. Alcancé a estar 2 días como diciendo, esto como que no, ¿por qué? Yo sabía que el camino de él no era por el Opus Dei, por los comentarios que hacía y todo, yo sabía que no era por ahí, pero esto no estaba en mis libros nomás. Así que estuve como 2 días como luchando y pidiéndole al Señor que me hiciera querer esta decisión de él, en el fondo, y que Domingo acogía con generosidad. Y ocurrió. El Señor siempre responde cuando uno le pide ese tipo de ayudas. Así que, no, y a los 3 días ya felices y bueno, y después ya conocimos el seminario y encontramos también ahí una familia y los formadores y los otros seminaristas además. Y nada, eso ha sido súper bonito y yo creo que, o sea, la decisión fue apoyarlo con todo, o sea, todo lo que fuera necesario, en el seminario, donde fuera. Y así ha sido, y en el año pastoral, que fue el año pasado, en la parroquia de San Alberto y Sicilia, en Recoleta, también fue así, y fuimos, o sea, nos cambiamos de parroquia derechamente, o sea, todos los domingos fuimos ya nunca más fuimos a nuestra iglesia, fuimos siempre a misa los domingos allá. Así fue, ¿o no? Sí. Y nada, súper amigos del padre Ignacio, y él también amigo nuestro, y eso, porque en el fondo entendemos que la familia tiene que apoyar a los hijos siempre, y en una vocación como esta, bueno, más todavía. Y eso, después si nos quieren preguntar algo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo una experiencia parecida a la Anita, por supuesto, porque por algo nos casamos. Cuando Santiago me dijo que iba, cuando Domingo me dijo que iba a entrar, quería postular al seminario pontificio de Santiago, tuve 3 sentimientos: sorpresa, un peso en el alma grande y alegría. Sorpresa porque Domingo el menor era igual que sus hermanos, buen alumno en el colegio, participaba en el centro de alumnos, durante los fines de semana acción social más que pastoral propia del colegio, interescolares, fiestas razonables, como dice Anita, buen bailarín, ninguna diferencia con sus hermanos que habían hecho de todo, derecho, odontología, qué sé yo.
Pero un peso, porque yo fui director del Hospital de San Bernardo mucho tiempo y ahí estuve en bastante contacto, primero con don Orocimbo, el primer obispo de San Bernardo, y la curia de San Bernardo. Curas que vivían bastante solos, bastante aislados, con bastante pobreza, y esa experiencia uno la traslada a sus hijos, que no les gustaría que fuera así. Veíamos que la escasez de sacerdote era gigantesca y el trabajo más que importante. Sobre todo mi experiencia en San Bernardo, que un cura se hacía cargo no solamente de la parroquia, sino a lo mejor 2 parroquias y 4 capillas. Entonces, pero por otro lado, alegría, porque ser sacerdote es una vocación poderosa, que vale la pena apoyar, y en eso estamos, apoyándolo. Y como dice Anita, claro, a medida que se ha ido desarrollando su actividad, bueno, entre medio nos tocó la pandemia, así que en vez de que lo viéramos toda la semana, los sábados, los domingos, tuvimos casi 2 años, o un año entero por lo menos, casi sin verlo. Como unas reglas del seminario que parecían la Inquisición, que en cuanto a normas higiénicas, porque yo creo que dejaron la piel ahí con tanto alcohol, gel y esas cosas. Entonces, claro, nos veíamos por Zoom, manteníamos las conversaciones por Zoom, pero nada más. El otro punto interesante es que cuando Domingo le contó a sus hermanos, también hubo una reacción muy positiva. Con nosotros vivían en ese momento 4, habían 3 afuera. Nuestra hija, que estaba casada, Federico el mayor, que vivía en Concepción en ese tiempo, si no estoy equivocado, y Bernardo, que vivía en Francia. Así que eso fue por teléfono, supongo que le dijiste, que iba a ir al seminario. Antes que le dijera, tuvimos que hacer una serie de maniobras curiosas para que no se dieran cuenta que estaba postulando al seminario. Esa encuentros vocacionales, que creo que te llevé 2, por caminos alternativos para llegar al seminario. Nunca había ido al seminario yo, me encontré lejísimo, e inventando que iba a un campamento con actividad social o a la playa con sus amigos, apoyándolo en ese sentido. Pero después, cuando ya les dijo, yo creo que fue una súper buena reacción de todos. Estaban todos muy contentos, bastante tranquilos en realidad. Y asimismo sus primos, porque nosotros vivimos una especie de condominio, sin ser condominio, con mis cuñados. Y con hartos primos dando vuelta ahí, cuando les contó, todos también respondieron de forma como muy positiva, y eso también es muy, a mi juicio, muy bueno. Eso. Ahora vamos a hacer un pequeño arito, en el sentido de que ustedes tienen la palabra de preguntarle algo a ellos. ¿Ya? ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Que no sea la última, por favor. Un comentario, no es necesario hacer pregunta. Para los dos, en realidad. ¿Cuáles fueron, porque tiene que haber habido, seguramente, las dificultades que ustedes encontraron en este caminar? Yo creo que la mayor dificultad fui yo mismo, como mis propias dudas, mis propios miedos. Yo me acuerdo cuando estaba en todo el proceso de discernimiento, mi mayor miedo era que yo estuviera haciendo lo que yo quería y no lo que Dios quería de mí. Era como yo quería tener la certeza de que esta vocación o este deseo era deseo mío y de Dios, y que yo estaba haciendo la voluntad del Padre finalmente, no lo que yo quería. Entonces ese era como mi mayor cuestionamiento, como le decía al Señor, ¿cómo saber que
tú quieres esto para mí y no es solamente como una idea que me metí yo en la cabeza y que estoy como empecinado persiguiendo. Eso yo creo que era lo más difícil. Por mi parte, yo creo que, por un lado, la inseguridad, propia también como algo muy mío, inseguridad quizás / soberbia, pensando como, bueno, yo no voy a ser un buen cura, en el fondo, entonces mejor que no sea cura. Eso por un lado. Y lo otro, un poco la sensación como de éxito a la que como que me invita el mundo. Es decir, como yo como sacerdote no voy a ser exitoso. Y eso igual me tiraba, en el fondo, como poder destacar, en fin, poder como tener éxitos humanos, era algo importante, que yo creo que fue una dificultad que tuve que como aprender no sé, a superar, pero a usarla para cumplir la voluntad de Dios. Bien, no sé si alguien más quiere decir algo. Sofía. Los guiara, que les ayudara a discernir. Sí, eso es lo bonito, que yo creo que es muy importante siempre estar acompañado. O sea, esto, claro, si yo me hubiese quedado solito como con mis dudas, no entro nomás. Pero sí, siempre yo tuve un director espiritual. Y al final el padre David Musgrave, que es el cura que me acompañaba en Inglaterra, y él el que me presentó después al seminario, es rarísimo, porque como que un cura de Inglaterra te presenta acá al seminario de Santiago, es como una cuestión extrañísima. Y me pasó una anécdota con eso, que los padres tienen que presentarte con una carta y una carta de presentación, y el padre la mandó en inglés al seminario de Santiago y llega y yo le digo al padre Manuel aquella vez, como, padre Manuel, esta carta, como que es la carta que tengo de presentación. Y bueno, también me presentó el padre Andrés Moro como de acá de Santiago, pero también el padre David, que era el que más me conocía. Y yo le digo, ¿quiere que como...? Me dice, dame el mail y yo le escribo. Y yo le digo, no sabe hablar castellano y yo no sé si usted sabe hablar en inglés. Me dice, no, tranquilo. Y después me dicen como, mira, queremos mandarle esto. Tradúcelo y lo escribe en este papel, pero tú no sabes nada. Y después era como, todo yo lo sabía porque tenía que traducirle al seminario, como tenía que hacerle traductor para el seminario y para el padre David. Y él me presentó finalmente al seminario, pero sí, es necesario. Para mí fue muy necesario, porque también te apoya y te va dando esa seguridad que uno necesita. Todavía lo necesito. Sí, así es. Bueno, yo me acompañaba con el capellán del colegio, padre Jorge. Muy bueno, él tampoco sabía mucho de lo que era el seminario diocesano, por ser sacerdote del Opus Dei, y entre los dos nos metimos a la página del seminario. Él dijo, oye, pero tú no tenés párroco. Entonces dijo, porque al seminario hay que presentar una carta del párroco y una del acompañante espiritual. Yo presenté una carta nomás, la de él. Y dije, no voy a quedar. Con lo que va a decir este cura, seguro no quedo. Y después se dio otra cosa providencial, que en ese tiempo se estaba empezando a llevar a cabo una pastoral, si se puede decir así, de una casa de encuentros sacerdotales que también incluía una acogida especial para los jóvenes que estaban pensando la vocación al seminario, a la vida diocesana, que es también llevado por los sacerdotes de la obra. Y ahí don Jorge, el padre del colegio, me dijo, oye, existe esta casa, es una cuestión nueva, yo no la conozco, vamos los dos un día a comer, parece que va a haber pizza. Entonces, bueno, pescamos nuestras cosas y habían un montón de jóvenes, un montón de cabros, y esos algunos fueron quedando en el camino, otro postuló conmigo y somos compañeros en el seminario, y así han salido como más vocaciones, por así decirlo, de esa casa, de ese centro, que ayuda a jóvenes como yo a discernir su vocación diocesana, finalmente. Eso. Mira, en la calle Hernando de Aguirre, ahí en Pocuro, Hernando de Aguirre con Pocuro. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario, algo que quieran decir?
contexto familiar. Es decir, porque dijiste que murió tu mamá en ese... Pero, ¿qué pensó tu papá cuando tomaste esta decisión? No sé si tenías hermanos, hermanas. Yo soy el mayor de dos, somos dos. Mi hermano tiene 28 años y, o sea, mi núcleo familiar somos muy chicos, éramos 4. Y claro, mi mamá muere y quedamos los 3 nomás. Entonces, la hermana chica de mi papá, ella como que nos apadrinó a toda mi familia, a nosotros 3. Entonces pasamos a ser 7 finalmente. Ella, su esposo y mis 2 primos. Entonces, claro, esa es mi familia como más nuclear hoy día. Y cuando le conté a mi papá primero, yo no le conté mi papá no es católico, mi mamá era la católica de la familia. Y claro, cuando yo le cuento a mi papá, yo le cuento cuando ya estaba aceptado en el seminario. Entonces un poco parecido a Domingo, yo también yo le decía a mi papá, me voy a Maitencillo este fin de semana, así como con unos compañeros, así. Ya, bueno, que te vaya bien. Y era que me iba al seminario, a las jornadas. Y yo le cuento cuando yo quedé aceptado y mi papá así congelado, así muy parecido a Anita, así como que lo mismo, no estaba como dentro de su radar de cosas, de posibilidades que yo podía hacer. Claro, yo estaba postulando a un doctorado en Inglaterra, entonces como que lo dejé congelado eso también, fue como ya, chao, esto no... Mi papá pensaba que le iba a contar eso, como mira, quedé, me voy, chao. Y pero quedó como congelado como 1 hora y yo le decía, ya, pero papá, dime algo. Me decía como, es que no entiendo. ¿Y qué es eso ser cura? ¿Y por qué Dios es sano? ¿Y qué es un seminario? ¿Y los padres de Schoenstatt? Porque claro, él conocía, yo toda mi vida en movimiento conocía a los padres. Me decía, pero ¿por qué no en el movimiento? Y después me preguntaba, como que habían una batería de 10 preguntas que me hacía una y otra vez y la distribuía de distintas formas. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Quién te va a pagar las cosas? ¿Y hay que pagar mensualidad en el seminario? Después de cura, vaya a vivir en comunidad, vaya a vivir solo, podéis ser padre de Schoenstatt, vaya a estar ligado al movimiento, y esa pregunta la distribuía en distinto orden y estuvo como 3 horas preguntándome las mismas preguntas y yo como, ya, tengo que tener paciencia, como en mi cabeza, pero ya te contesté eso, ya tengo que tener paciencia, como que esto es nuevo para él, pero... al principio, claro, fue muy duro y estuvo callado también mucho rato, mucho para mí, no sé, como 2 días, 3 días. Y mi papá como es una persona súper habladora, igual que yo, entonces como que estuviera callado, yo no lo entendía, así, como, ¿qué le pasó? Lo quebré, así. Y después como fue pasando el tiempo y me dijo, bueno, como esta, para mí era una frase como súper armada, así como, bueno, si te hace feliz a ti, me hace feliz a mí, si estás contento tú, te voy a acompañar. Y después al final del día, yo la sentía como una frase así como armada, así como sacada del libro. Pero ahora ha sido así, pues, él siempre me ha acompañado, siempre ha estado conmigo, siempre ha ido a todas las misas del seminario, cuando estamos de vacaciones va conmigo a misa, por ejemplo. No sé, es rarísimo porque mi papá es muy inquieto, entonces cuando vamos a misa vamos a Agua Santa en Viña, al santuario de Agua Santa en Viña, que está en Agua Santa, y se hace la misa en la explanada del santuario. Entonces yo veo a mi papá como pasearse por el santuario y yo estoy sentado y mi papá se pasea, pero está conmigo y es como su forma de acompañarme. Y sí, me apaña en todo, en verdad. Es como muy bueno. No sé si va. Primero, agradecer, digamos, el regalo magnífico que nos han hecho a todos, digamos, de su experiencia, que es preciosa. Pero me motivó algo, como dice el padre Roberto, no sé si es pregunta o comentario. Encontré excelente las tres opiniones, los 3 sentimientos que tuvo, digamos, el papá. Pero no sé si alguien me podría aclarar de la pena del alma. El segundo motivo que él dijo que tenía una pena del alma, pero yo lo que logré es que la pena del alma era la parte material, la parte porque él habló de la pobreza.
Pero yo pienso que la pobreza, digamos, material, yo pienso que yo he trabajado toda mi vida y no voy a alcanzar nunca la riqueza espiritual que puede ganar, digamos, un sacerdote. De repente digo yo, a veces me equivoqué de profesión porque pienso que la vida del padre, yo lo veo a veces, qué sé yo, y debe ser preciosa en el sentido, digamos, religioso, espiritual. Esa inquietud. Entonces yo, como ya una persona que ya salí de toda la parte material, pienso que si bien es cierto se pierde la parte económica, así entre comillas, pero la riqueza espiritual, digamos, es algo que no se alcanza con el dinero. Esa es mi opinión. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, una pregunta. Podría ser la última porque ya no les dije yo cuál era el itinerario de la tarde. A las 7:30 tenemos el rosario vocacional, a las 8 la misa, ¿no? Entonces, según mi relojito, quedan 4 minutos para las 7:30. Así que sería la última pregunta, el último comentario. Bueno, de todo lo que ustedes nos contaron, en su corazón, en lo más íntimo, así cuando ustedes se quedaron los dos solos, tuvieron pena, tuvieron alegría, no entendían nada. ¿Qué les pasó? Está bien, se oye. No, o sea, fue como un instante así como de temor, diría yo. Por esto que también decía el Señor, ¿no? De que en el caso mío no sé si fue la pobreza, pero fue como tal vez la soledad, lo duro, pero fue una cosa que duró nada. No, después ha venido el otro tema, que es como no andar con el pecho hinchado de orgullo porque uno tiene un hijo seminarista, porque uno sabe que no es de uno esto, que es porque Dios quiere. Y la gente dice, hoy, ¿qué habrás hecho tú para tener un hijo seminarista? Nada, absolutamente nada. Y el Espíritu Santo sopla donde quiere y uno solo agradece y sabe que todo es muy inmerecido. No, yo creo que ha sido una alegría enorme, enorme. Y igual, no sé, de repente hay temores, que persevere, porque nadie tiene la perseverancia como garantizada, pero yo creo que ha sido eso, ¿no? Como mucha alegría, mucha alegría. Una pregunta. Usted lo supo primero, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se lo contó a su mamá? No, yo le dije a Domingo que él se lo contara. No, porque yo pensaba que era una cosa tan importante que tenía que Domingo decírsela, porque era un regalo también decirlo. Y cuando Domingo le dijo al papá, Sí. ¿el papá habló con la mamá? Sí, hablamos. Ahí al tiro. Sí, hablamos. Sí. Fue como, ¿supiste? Sí. No, porque fue una sorpresa para los dos. Fue una sorpresa, pero fue una sorpresa súper linda, súper impresionante. Y ahí uno dice, claro, hemos rezado tanto por los hijos, pero Dios sabe lo que le pide a cada hijo. Uno a veces tiene planes, y aunque nunca hicimos muchos planes con ninguno tampoco. Pero, nada, es un regalo, o sea, lo sentimos así, es un regalo para nosotros, un regalo para la familia, un regalo para los hermanos, ahora los sobrinos. Es un regalo grande. También es un regalo para su colegio, para sus compañeros. Es un gran regalo. Para la iglesia, bueno, sí, imagínense. Para la iglesia, sí, claro. Sí. Bien, entonces, para cerrar esta tarde, gracias por ustedes, por haber estado con nosotros aquí, ¿ya? Yo les agradezco de todo corazón, porque para ustedes también significa un sacrificio, un problema, una dificultad tal vez, no sé, de tener que cambiar todos sus horarios, todos sus programas para venir para acá. Y como Pablo tiene un gran poder de convocatoria, de persuasión, ¿no? Invitó a los papás de Domingo y aquí están. Bueno, nuestro compromiso ahora, porque las cosas no pueden quedar así nomás, ¿no?
tenemos un gran compromiso con Domingo y con Pablo de oración, de perseverancia en su vocación, y que el Señor los vaya iluminando y les vaya abriendo los caminos, que a lo mejor hay algunos caminos que no están muy abiertos, pero con la gracia del Señor todo sucede, todo funciona. Entonces, nuestro compromiso, Domingo y Pablo, de oración por ustedes, ¿no? Con Alejandro, para que lo sepan, no tenemos problema en contarlo. Todos los días en la oración de la mañana, en el laudes, rezamos en primer lugar por todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Santiago y por los seminaristas, ¿no? O sea que ya tienen ustedes todos los días algo de nuestra oración, ¿ya? Así que siéntanse siempre acompañados por esta comunidad, porque el que hayamos recibido el testimonio de ustedes y de los papás es un regalo, ¿no? Y ese regalo nosotros quisiéramos agradecérselo con la oración, porque también para ustedes es importante que se sientan acompañados en este proceso de ser papás de un seminarista y el día de mañana el papá o los papás de un sacerdote. Ya. Yo le voy a contar, y ya lo he contado una vez, más de una vez. Cuando yo me ordené sacerdote, el siglo pasado, cuando las culebras andaban así, ¿no? Bueno, entonces mi mamá había rezado todos los días de su vida por tener un hijo sacerdote y rezaba el tercer misterio del rosario, ¿ya? Y cuando me ordené y terminaba la ceremonia y todo lo demás, abrazos, besos, mordisco en el pescuezo y toda la cuestión, ¿no? Y entonces le digo, mamá, misión cumplida, misión cumplida. ¿Qué misión cumplida? Me dice, bueno, que has rezado por tener un hijo sacerdote, ahora ya soy sacerdote. Me mira y me dice, no, mijito, ahora tengo que rezar más por usted, por la perseverancia en su vocación, en su sacerdocio, ¿no? Entonces, ese sentirse acompañado, ese sentirse que rezan por uno es muy, pero muy importante. Así que ustedes búsquense rezadores por domingo, ¿no? Tengan y auméntenlo. Y tú también, Pablo, búscate personas que recen por ti, ¿no? Y, bueno, ustedes, pero además de sus amigos, sus parientes, algunas monjitas que ustedes conocen, en fin, qué sé yo, ¿no? Tengan esa seguridad de que el Señor los acompaña a través de la oración y siempre los va a proteger. Le damos un aplauso a estos nuestros amigos acá que han venido. Y a los que puedan y quieran, los invitamos a un ratito de adoración rezando el rosario vocacional en el templo menor. Después la misa y ahí, ¿ya?